Sí, la verdad que ganar en casa es un sueño. Llevo toda la vida queriendo ganar. Bueno, primero dije en el Giro, ahora la verdad que no, es la cara de casa. La verdad que es increíble ganar aquí delante de toda nuestra gente, de familia y bueno, pues ha sido un día perfecto. Sabíamos que podía llegar y mira. ¿Cómo ha sido el sprint? Bueno, desde el equipo he preguntado arriba de Azulki cómo era el sprint exacto, cómo pegaba el aire. Y nada, me han dicho que después de la curva se arrancaba con el viento del culo que pegaba, podíamos llegar y mira, pues así ha sido. ¿A quién se lo dedicas? Joder, a mi novia y a mi familia y bueno, el equipo la verdad que por confiar en mí. La verdad que bueno, pues venía con la primera etapa, me encantaba, sabía que podía disfrutar y bueno, pues unos calambres por el primer día de calor, las alergias, pues bueno, la verdad que no me dejaron rendir a mi nivel, pero bueno, sabía que hoy era otra oportunidad, si llegaba a la fuga al sprint sabía que era rápido y mira, pues he sabido jugar un poco mis fuerzas y he podido ganar. Joder. No, me han dicho desde la radio a cuánto venían, conocía el puerto y sabía que la última reta pegaba viento de cara, por lo cual simplemente era aguantar y luego ya recuperarme y cuando me echarían a mano los favoritos simplemente ponerme a rueda y que el aire les frenaría a ellos. ¿Cómo lo has pasado ahí? Muy mal. Digo, Sí, iba al límite, la verdad que iba tirando Landa y John y iban tirando increíble. Ha habido un momento incluso que he hecho la goma, pero he dicho, es que me toca agarrar porque como no me agarre ya sí que no tenemos ninguna oportunidad. Bueno, pues simplemente estar allí para ayudar a Valverde pues sería pues, espectacular, la verdad que tiene una gran oportunidad él. El recorrido se adapta perfecto a mis características y la verdad que creo que podría trabajar perfectamente en el Mundial y más viniendo después de la Vuelta. O sea, supongo que la Ichulia lo veía tan lejano porque es tan difícil ganar aquí si no eres un líder, que lo veía muy lejano y mira, pues he ganado ahora, pues bueno, quién sabe, ojalá algún día llegue, por soñar vamos a soñar y ganar en el Tour pues sería otro sueño. Pues eso, en casa, la verdad que, joder, sabía que estaba todo el mundo e incluso el sprint notaba que la gente gritaba y sabía que te llegaba a la raya. Se me ha hecho larguísimo el sprint, pero mira, hemos ganado. Hoy la etapa no le iba también a Pello porque en los primeros kilómetros se desgastaba mucho el aire y solamente en colocación la verdad que ha soplado increíble, pero mañana tenemos una gran oportunidad. Pello tiene unas piernas increíbles, estamos además hoy con la victoria, la motivación es mayor y tener claro que mañana vamos a salir a luchar y a soñar con ese podium de Pello.